Podemos iniciar. Muy buenos días con todos. Muchas gracias por sintonizar con nosotros en esta segunda edición del ciclo 2023 de Cocina de Autor, que en esta oportunidad está dedicado a los premios recientes en la literatura peruana. Hoy tenemos el gusto de poder compartir este espacio con Karina Pacheco, quien va a estar conversando con Mariana Libertad. Karina es escritora, editora y antropóloga peruana. Debutó en la literatura con la novela La voluntad del Molle, que se publicó en el año 2006, y desde entonces se ha dedicado al trabajo en el género novelístico, así como también dentro del cuento. Sus obras han sido reconocidas obteniendo numerosos premios. Sus relatos además han sido antologados y publicados en diversos medios, y ella asimismo es antologadora y editora en Seques Editores, editorial que dirige. Bien, Mariana también, quien nos acompaña hoy. Mariana Libertad es profesora universitaria, también es escritora, ensayista, narradora e investigadora venezolana. Se ha dedicado a cartografiar la escritura de mujeres latinoamericanas que publicaron obras durante el siglo XIX y la primera mitad del XX. Y Mariana también es actualmente profesora de la Universidad Católica. Muchas gracias a ambas por acompañarnos en esta sesión. Mariana, te dejo entonces, te cedo la palabra, y al final del conversatorio estaremos recibiendo sus preguntas por Facebook. Bien, Gracias. muchísimas gracias Mariana y a Karina por acompañarnos hoy. Estoy muy contenta de estar aquí. Siempre nos reunimos en momentos lindos. Afortunadamente Karina es mi amiga de encuentros literarios, muy afortunado. Y bueno, en este momento hablar de tu obra me resulta muy grato, ¿no? No pensaba empezar por aquí, pero hace un momentito hicimos un comentario, hace unos segundos hicimos un comentario que me detonó esta pregunta y bueno, luego pasamos más a conversar sobre tu obra, ¿no? Yo siento cuando te leo que tú dices muchas verdades a través de tu escritura, ¿no? De tu escritura de ficción. Tienes una escritura de ficción cargada de realidades, atravesada por la memoria, ¿no? Hace unos segundos te escuché decir que a veces la literatura también nos decía algo de verdad o de la realidad, ¿no? No sé si nos puedes comentar un poquito, porque además tienes un premio por lo que en teoría es una obra de ficción, ¿no? Si nos Sí, puedes hablar un poco de esa relación entre decir verdades a través de una ficción, ¿no? Sobre y todo bueno, en un momento en el que escuchamos tantas mentiras dichas en código de verdad, ¿no? sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación para estar acá y bueno, además, sin haberlo pensado, es algo que venía conversándose hace meses y viene a ocurrir en un día que puede ser muy dramático y trascendental para nuestro país, ¿no? En meses que vienen sacudiendo profundamente las estructuras del Perú y entonces lo que comentábamos era eso, ¿no? No solo en el día a día la realidad se atraviesa, sino que muchas de las ficciones que podemos crear, los personajes pueden ser ficticios, parte de la trama puede ser ficticia, pero si no respiran realidad y a veces se ven atravesadas por las realidades históricas, sociales, políticas que envuelven esos personajes, parecería que están flotando en el aire y que vinieran de un mundo distópico que no tiene nombre, ¿no? Entonces, con respecto a mi última novela, que es la que me has preguntado, en este caso, esa novela, por ejemplo, yo tenía un plan de la novela, había estado construyendo el personaje, haciendo mucha revisión de hemerotecas, en las hemerotecas de los años, desde el 77 hasta el 83 sobre todo, para, aunque fuera ficción, tocaba el tema de los primeros años de la violencia política y unos personajes que en ese momento son una niña y una adolescente,
pero necesitaba situarlas en ese momento de transición del mundo que se pone de cabeza y que en esos primeros años nadie entiende, ¿no? Y ya tenía más o menos el bosquejo de hacia dónde iba a llegar, y esto se iba a narrar desde un 2020 que iba de enero hasta abril o mayo. Entonces vino la pandemia, y como se narraba desde un presente hacia un pasado, indefectiblemente, la pandemia y todas las heridas y lastres y pies de barro que seguimos arrastrando como nación, que en ese momento se llenaba la boca de su crecimiento económico, pero la pandemia nos mostró, o sea, la densidad tremenda de la muerte cuando la gente se muere no solo por el COVID, sino porque no tiene oxígeno en los hospitales, ¿no? O sea, cosas como esas. Entonces, esa realidad del presente terminó apareciendo también, si bien no es el centro, ni no es la parte central de la novela, es el momento narrativo donde este mundo de cabeza del 2020 terminaba también haciendo diálogo con el mundo de cabeza de 40 años atrás, a través de personajes de ficción. Claro, que es lo interesante, ¿no? Una pregunta antes de que sigamos conversando, porque me parece muy interesante. ¿Por qué Bárbara se llama Bárbara? Porque tuve clarísimo desde el primer momento en que pensé hacer esta novela y que Bárbara iba a aparecer con las características que tiene, que no podía llamarse de otra manera sino Bárbara, porque es un nombre que me gusta. Además, ella va a reivindicar su nombre, ¿no? Soy una Bárbara, porque les dicen el diminutivo, y a mí el diminutivo Babi, que se usa, no Barbie, sino Babi, que a veces se usa como diminutivo de Bárbara, me gustaba, me parecía muy, muy dulce, muy sugerente, Babi. Y entonces era como que este personaje, con todo ese carácter que tiene, muy fuerte, altivo, que quiere romperlo todo y devorarse el mundo, le caía bien el nombre Bárbara, y que ella lo reivindicara y que no le molestara que la llamaran Babi, como se Pero suele, como... yo pensando en Bárbara como eso, ¿no? La extranjera, pensando un poco en lo que significa el nombre Sí, en origen, ¿no? La persona extranjera o extranjerizada, paria, expulsada, ¿no? Y en su deseo de construir un territorio o un espacio al que ella sí pudiera pertenecer, ¿no? Y eso me gustaba muchísimo que ese fuera el nombre, sí. pero no sabía si era un homenaje, por eso te hacía la pregunta, a No, alguna Bárbara concreta. tiene algo del personaje un poco extraño, pero es sobre todo de los bárbaros, o sea, los bárbaros que Ujú, vienen a poner de cabeza el mundo, ¿no? Y a ella, sí. ese, su nombre de Bárbara, por bárbaros, por Bárbara, le gusta, ¿no? Y entonces, desde niña en la familia le han dicho Babi, pero a Ujú. ella no le gusta el Babi. Y además hay una Bárbara muy fuerte dentro de la literatura latinoamericana, que es la de Rómulo Gallego. Sí, Y esa es una Bárbara que, si bien yo reivindico y muchas lecturas contemporáneas también, estaba muy condenada por la voz narrativa dentro de la novela, ¿no? Ella era la que sembraba el caos. Entonces me gusta tu reivindicación de esta Bárbara peruana, sí, sí. ¿no? Tan dueña de sí misma, ¿no? Bien. Una cosa que me parece interesantísima dentro de la historia es cómo o por qué se quiebra la inocencia, ¿no? Yo siento que hay un juego con eso y un poco el paralelismo que nos contabas de lo que nos ocurrió durante la pandemia, ¿no? Del haber creído que estábamos muy bien o que teníamos alguna estabilidad política o económica en el Perú y cómo se quiebra la inocencia colectiva en este caso, cómo nos vemos frente al hecho de que faltan muchas cosas. Y bueno, finalmente Nina pierde la inocencia, no de la mejor manera tampoco, ¿no? Entonces, no sé si querías contar esa historia, porque finalmente termina siendo como una suerte de novela de iniciación, ¿no? Sí. Sí, es una novela de aprendizaje, ¿no? Pero digamos que la primera peripecia que despierta a la heroína es sumamente dura. Entonces, Sí. bien, ¿cuál era tu proyecto, no?
si esto No, estaba desde el comienzo, este despertar de Nina en paralelo al despertar del Perú como nación. sí, o sea, Nina tiene muchas cosas de mi propia memoria, ¿no? Y yo creo que a la generación de Nina, que es mucha gente de mi generación, La nuestra, ¿no? que no éramos niños cuando esto revienta, ¿no? Todavía éramos niños, pero obviamente a los niños que vivían en las zonas más afectadas por la violencia esto les destrozó la vida, pero creo que a muchos niños que vivíamos en sectores urbanos nos significó de plano entrar a un escenario donde tú puedes estar viviendo la infancia, pero alrededor estás sintiendo cómo se destroza el país y cómo revienta una violencia atroz. Y las noticias que llegaban en ese momento nos hablaban de la violencia feroz del terrorismo, pero también llegaban las noticias de las barbaridades que se cometían en la represión, ¿no? Eso al menos en Cusco se oía mucho porque nosotros somos una región que es vecina de Puno y vecina de Apurímac y vecina de Ayacucho, y sobre todo en Ayacucho y en dos provincias de Huancavelica, que está más al norte, y dos provincias de Apurímac, que son sobre todo Andahuaylas y Chincheros, hubo fueron las regiones donde murieron o desaparecieron más del 60% del total de los muertos de todo el Perú, lo cual es una hecatombe en términos regionales. Entonces, claro, y Cusco siempre tuvo, incluso en esa época, mucho más que ahora, paradójicamente, lazos muy estrechos culturales con todas estas zonas, porque en esa época no había la proliferación de universidades que hay ahora. Entonces, las universidades públicas en ese momento fuertes eran la San Antonio de Cusco, y a Cusco llegaban muchos estudiantes de Apurímac, de Ayacucho un poco menos, porque en Ayacucho ya se había desde el 59 se había reabierto la Universidad de Huamanga, ¿no? Y también mucha gente de Cusco que se iba a estudiar a Puno, o sea, es el lazo cultural que es muy antiguo y muy fuerte, estaba todavía más fuerte, diría yo, hace 40 años. Entonces, eso también de algún modo, por esos motivos, es que yo al leer la prensa de Cusco de los años 79, 80, 81, 82, me dejaba sorprendida que hubiera mucha más información detallada de lo que estaba pasando en Ayacucho, en Apurímac, en Puno, que la que tú encontrabas en la prensa de Lima, ¿no? Entonces es como que siempre Lima se entera muy tarde de qué cosa está pasando en en el país, porque hay un dato que menciono en la novela, pero que es cierto. Para fines de los 80, o sea, ahora se sabe, ¿no? Porque ya se han contabilizado, se han hecho los registros, etc. Sendero Luminoso ya había cometido como 700 atentados, sobre todo en Ayacucho, y en Lima, en la mención de fines de los 80, el recuento de los hechos, no hay una sola mención, no hay una. Entonces, ahora me llama la atención que todo el mundo utilice el terruquear cuando en su momento no interesaba ni siquiera, y cuando se entró se entró violentamente a reprimir. Se podía haber evitado mucho si desde un principio se hubiera sabido de qué iba aquello, el terrorismo de Sendero Luminoso, y se hubiera actuado con más inteligencia que con fuerza bruta, porque al terrorismo se le respondió con terrorismo de Estado. Y es decir esas cosas hoy se quiere borrar, se quiere pensar que simplemente fueron pequeños excesos, y el Estado actuó tarde, actuó mal, y no hay justificación para que un Estado aplique tanta represión feroz, ¿no? Indiscriminada, donde tanta gente inocente murió y donde pasaron cosas que nunca más tendrían que verse, nunca más deberían darse. Claro. Estás diciendo algo que a mí me interesa mucho, me toca mucho en lo personal.
En principio, no conozco Cusco, pero tuve la misma sensación en Ayacucho, en Huancavelica y en Huancayo. Cada vez que hay un gesto de intentar investigar, en Ayacucho fue incluso visitar el Museo de la Memoria. Decía, quiero ir, y todo el mundo me lo desaconsejaba, ¿no? Toda la gente asociada a, no, pero ¿qué vas a hacer ahí? Es pequeñito, no vas a ver nada, ¿no? Llegué a la zona y me decían que no sabían dónde estaba, pero claro, ante lo anterior yo estaba capciosa, y yo decía, la gente me dice que no sé dónde estoy porque no quieren que nadie vaya, ¿no? Y sí, me parecía como muy interesante ese gesto contemporáneo, actual, de tapar la memoria, ¿no? Y que precisamente surge porque tus personajes, y eso es una de las cosas que más me gusta del texto, el descubrimiento está mediado por el amor, ¿no? Por un amor, si se quiere, fraternal o sororal, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero es precisamente el vínculo amoroso, que es lo que lleva al reconocimiento del otro como ser humano, lo que impide que se siga obturando el conocimiento de la verdad. Sí, porque, claro, está esta niña que es todavía muy niña y que tiene esta prima, una prima un tanto lejana, más pobre, pero mucho más audaz, ¿no? Por lo mismo de que ha vivido cosas más duras en términos de necesidades económicas. Y es más grande, también entiende mejor. Y es más grande, ¿no? Y es más grande, entonces de algún modo aparece en su vida, la lleva a vivir al campo, pero no de paseo de fin de semana, sino a pasar toda una temporada con ella de vacaciones. Y también le dice, claro, para cuando uno va al campo siempre dice que idílico todo, ¿no? Pero en el campo en ese momento está empezando a ingresar Sendero Luminoso, ¿no? A través de la escuela rural, gente que va a sacar y a ocupar plazas de profesores que son sacados de en medio, y está esta abuela de Bárbara que al ser mucho más vieja como que ya mira todo con más suspicacia, y entonces está ese tejido de la memoria a través del amor y también el tejido del olvido, ¿no? Porque cuando Bárbara se esfuma y siempre había soñado con estudiar veterinaria, la posibilidad de irse a Brasil, cuando todo eso se esfuma, como que también hay un tejido de olvido. Así como hay un tejido de amor y un tejido de la memoria, hay un tejido del olvido, ¿no? Como tejemos puntos como para que la historia incómoda se cubra y crear finales bonitos que nos calzan mejor a todos para no hacer las preguntas incómodas que nos llevarían a conocer realidades atroces que no son nada cómodas, porque ni son blancos ni son negros, sino son ese lado de la penumbra, ese lado de donde es difícil distinguir colores. Hay una cosa interesantísima y es el valor que le das a la narración, en el caso cinematográfica, en el caso de tus personajes, ¿no? Pero el valor que le das a la narración para reconstruir o para acercarnos a la verdad, para comprenderla, ¿no? Entonces yo vi un paralelismo muy bonito entre lo que les pasa a ellas viendo el cine, viendo películas, ¿no? Y un poco el efecto que se busca con la construcción literaria, que es unir los fragmentos, ¿no? Darle una linealidad o comprender la historia como un todo, ¿no? Darle consistencia narrativa, lógica, que eso viene dado por la capacidad de estructurar el relato. Por supuesto, esconder fragmentos de la verdad o imposibilitar que las personas se acerquen a ciertos lugares de la memoria impide que la historia se cuente completa, ¿no? ¿Ese recurso lo usaste por alguna cosa en particular o las películas, las referencias? Es que cuando yo tenía el año 81, yo cumplí 12 años y fue como un poquito, es un paralelo de Nina, como que fue un año de mucha alegría. O sea, para mí, yo seguía siendo una niña porque me encantaba jugar, me encantaba patinar, pero al mismo tiempo estaba abriéndose toda la violencia en el Perú,
y, Ujú. y hubo un caso en Cusco que no fue un tema de bombas ni nada, sino que estudiantes estaban levantados en protesta pidiendo la baja de los pasajes porque habían subido Ujú. y a un chico lo mataron. Lo subieron a un carro policial, a uno de los y lo golpearon tanto que en la noche estaba muerto. Entonces, esa noticia, yo recuerdo que en Cusco fue un horror y yo por primera vez entendía la dimensión de lo que significaba la palabra tortura, de lo que produce. Y yo recuerdo que eso no sé por qué me perturbó tremendamente. Entonces, Ujú. y además, claro, fue tan conmocionante aquello que en ese momento estábamos en democracia, ¿no? Y eso que pasó en ese momento hizo que el ministro del Interior en ese momento, que era un civil, hasta ese momento seguía habiendo civiles, todavía era civil, José María de la Jara Ureta, él renunció, asumió la responsabilidad sin que nadie se lo pida. Él dijo, este tipo de abuso de poder que lleva a la muerte de un estudiante que se ha detenido es algo tan repugnante, así, repugnante, y esa es la palabra que no deberíamos olvidar frente al abuso del poder, que renunció, ¿no? Luego, pues, vendrían 20.000 cosas peores y ya nadie renunciaría, ¿no? O sea, es decir, todo quedaba como, estamos luchando contra el terrorismo y si hay muertos, heridos, mujeres violadas, etcétera, etcétera, es parte de, y todo se justifica y ya nadie renuncia y se olvida lo que significa vivir en democracia, vivir en un estado de derecho, lo que divide, porque si no tenemos simplemente mascaradas de democracia o democracias con patas de barro que, como estamos viendo, si no realmente construyes Estado de Derecho, nadie cree en el Estado Ujú. y, y todo es fácil de disolverse. Y bueno, entonces yo recuerdo aquello, conmocionó a Cusco, todo el mundo aplaudió la renuncia del ministro, que se dijera que se iba a investigar, pero luego no se investigó, todo quedó en nada, y la madre del chico enloqueció. Y esa es realidad, ¿no? Entonces esas cosas, como que todo el mundo las hablaba y me tocó quizás cerca porque era un chico del colegio al que yo había ido mayor, que ya había terminado, estaba estudiando en ingeniería civil, era del Partido Aprista, o sea, ni era del Partido Comunista, ni Patria Roja, era del Partido Aprista en ese momento, y, o sea, no pasó nada, y eso que en ese momento, digamos, la PRA tenía bastantes diputados en todo el país, pero no pasó nada, ¿no? O sea, se consolidó la impunidad frente a este caso, y recuerdo que esa sensación, yo no sé por qué cada vez que iba al cementerio para dejar flores a, al- a algún tío abuelito, algún familiar, siempre, y alguna vez me dije, hace ya bastantes años, alguna vez tengo que escribir sobre ese año, sobre 1981, porque ese año yo sé que a mí me marcó, para mí fue el fin de la inocencia, pero también lo fue para el Perú, porque de algún modo lo que no se había estado queriendo ver ni desde la izquierda ni desde la derecha, eh, terminó estallándonos en la cara con mucha más violencia. De una forma Y porque, pesadillesca completamente. sí, entonces hay como una pérdida de inocencia del personaje y una pérdida de inocencia también del país y de cómo Claro, y se como que hacen, cíclicamente en el 2020 otra vez la volvemos a perder, ¿no? Es otra vez sí, una confrontación cruda con la sí, realidad. Sí, hay dos temas que tocas de manera diferente y que creo que son transversales a tus textos, ¿no? A tu escritura. Por un lado, el racismo, que es algo de lo que no hemos hablado, y que finalmente, si no sigue intacto, al menos se ha modificado muy poco, con lo cual están dadas las condiciones para que haya un enfrentamiento a propósito del racismo que tenga como fundamento las jerarquías raciales en algún otro momento, ¿no? O sea, es algo que, como tú bien decías hace un ratito,
¿Se podría actuar sobre eso ahora, en este momento en que no hay un conflicto tan abierto? Sin embargo, sigue existiendo y nos seguimos haciendo los locos todos frente a eso, ¿no? Y además, hay algo que me resulta muy interesante, y es esa vista de Nina desde fuera del Perú. Porque yo creo que no estás en Lima, perdón, en Cusco en este momento, creo que estás fuera del país. Pero bueno, yo he estado fuera, he sido extranjera en más de un lugar, he vivido, ¿no? Tengo 2 nacionalidades, digamos que esto de verme desde afuera se me da con mucha facilidad. Y creo que somos capaces de revisarnos mucho mejor cuando tomamos esa distancia. Reconocemos conflictos como el racismo, como el clasismo, como todo lo que condujo a todo el conflicto interno, la violencia, las políticas de exterminio, las lógicas de exterminio, se entienden mucho mejor cuando se toma alguna distancia, ¿no? Eso de una manera menos radical, como tú mencionabas, o menos dicotómica, y tratar de entender ciertas cosas que se ven solo así, ¿no? Entonces, bueno, las 2 preguntas. Nina siempre vio desde fuera, se te ocurrió en un momento determinado mientras escribías la historia, ¿no? Y la otra, esto, ¿no? ¿Cómo dialoga esta representación del racismo en este texto con la de tus otras obras? Porque siento que... Sí, perdóname un segundito. Sí, me parece que tú quieres dar cuenta de eso con mucha frecuencia, ¿no? De esa discriminación racial que se vive en el Perú todavía en la actualidad. Creo que perdimos a Karina, Mariana. No, nos dijo que un segundo. Ujú. Sí, ahí está Karina. Sí, lo siento, sí, sino que estaba teniendo un poco de interferencia y me estaba sonando Okay. la puerta. Disculpen, sí, o sea, el tema del racismo es algo de lo que es una de las heridas más grandes que tenemos, pero sin embargo no se ven, ¿no? O sea, quizás con la antropología, una de las cosas que aprendes es que a veces los fenómenos más cuestionables son los menos cuestionados, porque el pez no se da, como hay un dicho que dice, el pez no se da cuenta que está rodeado de agua. Así como nosotros le damos poca importancia al aire porque está ahí, nos parece como no nos damos cuenta que está ahí. Y con fenómenos muy extendidos en la sociedad, como puede ser el racismo en el Perú, está tan normalizado y pauta a tal extremo nuestro día a día, la mirada de nosotros mismos y nosotras mismas frente al espejo, que nos sale teóricamente menos dificultoso no verlo que confrontarlo, porque está demasiado arraigado en cómo construimos nuestra autoestima, cómo construimos nuestras relaciones. Como siempre ahí va a haber alguien, entre comillas, más oscuro a quien pisar. Cada uno puede sentir que salió del racismo, ¿no? Y no nos miramos frente al espejo. A mí me hizo mucho bien venir a vivir a España. Ahora acabo de llegar hoy día, voy a estar solo por unos días. Pero me hizo mucho bien al terminar la universidad venir a España para hacer un máster, porque en Perú todo el mundo me decía, o sea, como que yo era, digamos, blanquiñosa, ¿no? Pero claro, cuando vine acá todo el mundo me decía, ay, tienes rasgos peruanos. Entonces yo recién me empecé a mirar en el espejo y a decir, pues sí, no soy española, no soy europea, tengo rasgos que vienen de mi herencia indígena. Y aunque muchos en Cusco, bla, 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 con el discurso, dices, no, que vengo de los incas, ¿no? O sea, es fácil decir vengo de los incas, pero no decir vengo de los indios. Y eso, y acá me encontré con mucha gente que me di casos bien dramáticos, ¿no? Un peruano que tenía una agencia de turismo me dijo,
que yo jamás volvería a vivir al Perú, porque en el Perú siempre me maltrataron, pero yo me miraba al espejo y decía, pero no soy tan indio. Y sin embargo, cada día que me miraba al espejo me odiaba. O sea, esas son las cosas que vive 80% de los peruanos, ¿no? O sea, cuando ves la facilidad con la que se venden cremas para aclarar la piel, el tema, cómo sale el insulto racista por lo mínimo, porque si yo te insulto por tu color de piel o te doy un insulto, te digo indio, cholo de mierda, cosas que circulan tanto o les falta oxígeno en el cerebro, en alusión a las poblaciones campesinas, que obviamente son más indígenas. Tú dices, ¿qué pasa con el Perú? Y luego te sorprendes de que la gente tenga un malestar y encima insultas ese malestar diciendo resentido por una cuestión muy cucufata y religiosa de que la persona pisoteada tiene que estar esperando la justicia del reino de los cielos y no que ser respetada en este tiempo aquí y ahora, ¿no? Hay Entonces, una... Ajá. sí, no. Sí, sí, no, que te decía que hay algo que comentas que me parece que es muy interesante porque lo llevas a cabo dentro de tu novela de una manera muy fluida, ¿no? Se siente muy bien. Y es esta tendencia a preterizar, a inscribir en el pasado a la alteridad racial, ¿no? Entonces decimos, sí, muy bien, mi herencia, mi antepasado fue indígena, yo ya no, ¿no? Hay como una cuestión de sacar del presente y me gusta que el tema se actualiza, o cómo se actualiza, porque aparece de una manera muy fluida dentro de tu historia, cómo se actualiza el tema y se dice, no, esto está pasando ahora, ¿no? Bárbara murió hace unos años, pero esta situación se está presentando en este momento, ¿no? Y tan se está presentando que la muerte fue silenciada. Y eso... Sí. Sí, es que es tremendo porque, mira, o sea, son situaciones totalmente distintas porque en este momento no hay terrorismo. Habrá remanentes de Sendero Luminoso que están sobre todo en el Braem, los habrá, pero habrá sectores mínimos que son violentos, que les gusta, no sé, hacer abuso de la violencia en el momento que tienen un poco de poder, pero son minoritarios. Ahora, pero lo que es común entre este momento y el anterior es que de los más de 50 muertos por balas o en algún caso bomba lacrimógena que le cayó en la cabeza, en Lima solo hay uno que ha muerto. Los otros 49, dos en Cusco y los otros paradójicamente en los sitios que fueron más golpeados por la violencia, ¿no? Puno, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, que no es coincidencia que hasta los años 80, a inicios de los 90, a toda esa franja, que abarcaba también el Cusco, se le llamaba así, incluso en el lenguaje académico y en el lenguaje político, la Mancha India del Perú. Y justo entonces, no, no es casual que donde más se desprecia por racismo, se utilice la mano dura y se pida mano dura y que se mate sin piedad. Una cosa insólita que es la Justo, sí, o extranjerización, sea, ¿no? eso hace 40 años y eso ahora, ¿no? Y en verdad, o sea, tú ves libros de ciencias sociales, o incluso algunos discursos políticos, y se hablaba de la Mancha India, ya no digamos eso hace 50 años, o sea, era la Mancha India del Perú. Sí, la extranjerización del indígena además, ¿no? No son los Sí, peruanos, los verdaderos peruanos hablamos español, vivimos en las zonas urbanas, ¿no? Que yo siento que eso se refleja muy bien, ¿no? En tu historia, el hecho de que es una historia inconclusa y que sigue ocurriendo, ¿no? Por supuesto en condiciones distintas, en condiciones materiales diferentes, pero lo seguimos experimentando a diario.
te iba a hacer otra pregunta asociada también a los recursos literarios, ¿no? Y a las tradiciones literarias a las que apelas, a las que interpelas desde tu proceso de escritura, ¿no? Y es el uso del doble. El doble ha tenido múltiples usos dentro de la literatura latinoamericana, más todavía. Me resonó un poquito a una novela venezolana de 1908 que se llama Sacrificios, y son unas amigas que todo el mundo creía que eran hermanas, crecen juntas en el internado, porque son huérfanas, ¿no? Crecen juntas en el internado, y una de ellas muere por una cuestión que en este momento hablaríamos de violencia de género que por supuesto no usó nunca Virginia Gilda Hermoso, la escritora, nunca usó las expresiones que usamos ahora, ¿no? Pero definitivamente muere por ser mujer, y la voz narrativa, y se descubre al final de la historia, la voz narrativa es la amiga, pero no lo sabemos hasta ese momento, que sobrevive para dejar un testimonio de lo que pasó. Es como la muestra viviente de que esta muchacha existió y murió por ser mujer. Yo siento que un poco tú exploras ese juego de dobles, el hecho de que se le pregunte a la doble todo el tiempo, ¿no? Que Nina esté desconcertada, todo esto, este recurso del espejo me parece que es muy útil, ¿no? Para que nos digan, no, Bárbara murió y este es el testimonio, o esto es lo que provoca que Nina se pregunte todo el tiempo, ¿no? Sí, o sea, en cada novela también es una exploración en la manera narrativa. Claro. Y a mí me parece importante no encerrarse en una sola fórmula, aunque a veces haya fórmulas narrativas que puedan ser más directas, que pueden hacer un texto mucho más fluido, que en términos de... me parecía, aparte yo no lo tenía claro al empezar la novela, pero vino la pandemia, yo ya había empezado, había una voz narrativa que era básicamente la de Nina recordando a Bárbara, y cuando vino la pandemia sentía como que estaba cansada de esa única voz narrativa. Me parecía importante jugar más con los personajes, con el desdoblamiento y con la aparición, la irrupción de otras voces que también van narrando desde el espacio de los muertos, ¿no? Que aparecen menos, pero que también intervienen. No, pero que son importantes, porque porque lo dices explícitamente en la novela, ¿no? Con los fragmentos nunca vamos a poder comprender la verdad. Entonces es importante que aparezcan todos para que puedan, para que se pueda comprender el relato de esa verdad de una manera estructurada, ¿no? Bien, una cosa que me gusta mucho a propósito de esto es la buena memoria que tiene Nina, ¿no? Y el hecho de que sea un personaje femenino. Bueno, también tenemos personajes memoriosos en la historia de la literatura latinoamericana hasta el cansancio, pero me encanta que sea un personaje femenino y que además nunca ponga en duda sus recuerdos, ¿no? Que diga, bueno, tengo que recuperar todo esto porque yo recuerdo bien, ¿no? Yo sé quién era Bárbara y sé que existió, ¿no? Entonces, esta manera de perseguir la verdad a partir de la memoria, que es algo que le ocurre al sujeto. Ella no lo leyó en un libro de historia. Ella está hablando desde su memoria efectiva, ¿no? Creo que también nos da una pista muy interesante sobre cómo aproximarnos a nuestra historia, ¿no? A nuestro pasado. Que te decía que está muy vinculado a eso que proponías, que era la relación de amor familiar que conduce a la búsqueda de la verdad, ¿no? Sí, y bueno, también nuestra memoria a veces la memoria personal puede, en la vida misma como en la ficción, puede estar teñida por gustos, deseos y de que las cosas fueran de otro modo, y se termina de completar al cabo de los años cuando preguntas a otros sobre aquello que tú recuerdas, y los otros te van dando piezas que completan el mapa de tu memoria, o que en algunos casos te descubren que aquello que tú guardabas como una verdad, pues no era tan verdad, o en algunos casos hasta no
no ocurrió tal como tú lo recordabas, ¿no? Entonces, la construcción de la memoria siempre parte de una misma, pero en la vida como en la literatura, cuando hay algo que te interpela y que se ha quedado con tremendas interrogantes que te persiguen, te ayuda a encontrar otras voces, ¿no? Y eso es un poco lo que le pasa a Nina, ¿no? Cuando finalmente decide, tengo que saber qué pasó con Bárbara. En ese momento ya empieza a, a preguntar, a buscar, incluso le hace preguntas a su propia madre, porque como que toda la familia se había quedado con la verdad más cómoda sobre qué pasó con Bárbara. Que era la verdad, pues se fue y como medio en esa época no era fácil la llegada de cartas, eh, tal vez estaba medio enojada con nosotros, quién sabe. Entonces, todo eso era más cómodo que confrontar la verdad de qué pasó con Bárbara, en el que sencillamente se suma en ese momento tan dramático de la historia peruana, y más aún siendo profesora en una comunidad campesina de las alturas de Andahuaylas. Muchísimas gracias. Creo que nos quedan un par de minutos antes de las preguntas de quienes nos están escuchando. Y yo quería que nos contaras en qué andas antes de escuchar a las personas, ¿no? En qué estás escribiendo ahora, cuál es tu proyecto actual. Bueno, he salido del Perú hace casi, ¿no? Hace ya 3 semanas para hacer yo soy montañista también, y un gran amigo me dijo para hacer un camino que se llama en Escocia, el norte de Escocia, es un camino a pie de 95 millas, y como yo tenía planificado venir a España para avanzar justo con investigación bibliográfica en la Biblioteca Nacional, tomar unas semanitas para encerrarme a investigar. Lo que hice fue adelantar el viaje y he estado 3 semanas viajando a pie por el norte de Escocia, que es un territorio muy hermoso, muy salvaje, realmente increíble que en Europa siga existiendo tanta naturaleza muy viva y poco tocada. Y medio de ese viaje también le he estado dando vueltas a pie, cansada y todo, pero dándole vueltas a varias ideas quiero escribir un nuevo libro de relatos, ya tengo varios avanzados y al menos quiero escribir 2 o 3 más. Y en medio del viaje iba procesando algunas ideas y también iban emergiendo nuevas tramas, historias y maneras narrativas para contarlo, ¿no? O incluso a veces frases, todo eso. Hemos seguido luego el viaje por el sur de Inglaterra, otro tipo de territorio muy natural, todo lo cual me hace pensar también como en América Latina, tan seguros que andamos de que tenemos mucha naturaleza, la estamos destruyendo como condenados, sin darnos cuenta que estamos disparándonos a los pies, porque realmente sorprende que hallar tanto verdor en países que teóricamente tienen mucho menos verdor y ver que nosotros alrededor de nuestras ciudades no existe ni bosque, ni campos, ni prados. Es como, también todo eso ha sido, caminar en el campo siempre me abre la cabeza y las preguntas. Y recién llegué a Madrid y bueno, ahora me haré el plan, que era cerrarme al menos 10 días en la Biblioteca Nacional para poder centrarme en consultar algunos libros que necesito y también para escribir. Para mí las bibliotecas grandes y con silencio son como templos donde yo entro humildemente para ponerme a escribir. Qué bonito, Karina. Qué lindo que estás. Y bueno, esperamos esos, esos relatos con muchas ansias, ¿no?
porque es una mirada como de ida y vuelta, de viajera doble, ¿no? ¿Cómo nos ves cómo ves esos campos desde Cusco y cómo ves Cusco desde esos lugares que estás visitando ahora, ¿no? Mm, sí, Mariana, no sé gracias. si tenemos alguna pregunta por ahí. Sí, precisamente tenemos unas 3 preguntas. Voy a irlas leyendo y quizás también ustedes pueden conversar al respecto. La primera es, en tus novelas hay ciertos tópicos recurrentes. Mujeres, personas perdidas, la pérdida de la inocencia de los personajes y también el conflicto armado interno. ¿De dónde nace esa combinación? Bueno, yo creo que el de mujeres, porque bueno, soy mujer, me siento más, me siento más cómoda, por un lado, aunque también me ha gustado, tengo un par de novelas donde los narradores toman la voz de personajes masculinos, ¿no? Pero en mis otras 5 novelas, las narradoras digamos, el personaje narradores son mujeres y entonces exploro más de ese ángulo. Y por otro lado, porque creo que la literatura en general está llena de personajes protagonistas masculinos y, y con entonces creo que las mujeres siempre están subrepresentadas. Entonces, entre que me sale más natural, por un lado, y por otro lado, porque digo, uy, no, ya me cansé de personajes. Hay algunas buenas novelas de hombres con personajes mujeres, protagonistas o complejos, ¿no? Pero en la mayoría casi como que no hablan mucho, no son tan complejos, no muy protagónicos. Entonces digo, y eso, y claro, tenemos 2 siglos de novelas con este tipo de personaje y hay que empezar a inclinar la balanza. Con el tema de la violencia política, sí, o sea, yo de formación soy antropóloga y he trabajado mucho con temas de derechos humanos, o sea, siempre es un tema que me ha convocado. Entonces, por eso 2 de mis novelas, la primera y esta última, la primera La voluntad del muelle, del 2006, y El año del viento, tocan la violencia política en el Perú, y mi quinta novela, que es El bosque de tu nombre, a través de la historia con una voz narrativa de hombre, que es Ariel, que es un médico cuyo padre era un guatemalteco exiliado en Londres, va a descubrir a la muerte del padre, que participó en un ajuste de cuentas muy crudo, que desdibuja la figura del padre, pero a través de esa historia empieza a indagar en la historia familiar y eso lleva a indagar los años terribles de la violencia política en Guatemala con las secuelas de violencia que siguen afectando a este país y que lo han hecho casi inviable en términos de lucha contra el narcotráfico, lucha contra la corrupción, etcétera, ¿no? Y la impunidad que ha seguido siendo muy fuerte. Entonces, pero creo que también hay, aunque es una novela que está en Guatemala, tiene ecos con el Perú y creo que también por eso me convocaba, ¿no? Aunque no, digamos, el Perú no es el lugar de esta novela. Y sí, o sea, el tema del abuso de poder, de la violencia, el racismo, diría que tanto como antropóloga me convocaron mucho y de algún modo, a veces uno no sabe si los temas los buscas porque te interpelan, porque sientes la necesidad literaria de contar historias de tramas más grandes de la violencia en este caso, o si se te cruzan en el camino y son parte de lo que te toca profundizar, ¿no? Porque uno del estado, o sea, temas como la memoria histórica, lo que ocurrió con el genocidio del caucho en la selva de Colombia, Perú, y que abarcó partes de otros países, siempre me ha tocado, igual que los temas de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, el tema de la necesidad de memoria, o sea, ¿por qué? No lo sé, pero es un tema que siempre me convoca.
Tal vez tenga que ver con que yo no he conocido a ninguno de mis abuelos. El mapa de la historia familiar paterna está medio esfumado porque se murieron muy jóvenes los abuelos. Y no sé si a través de buscar memorias de otros terminas también llenando ese vacío, ¿no? A veces son vacíos personales que completamos con nuestras pasiones por cosas que están fuera, ¿no? Claro, sí, evidentemente tiene que ver mucho es decir, lo que el escritor pone o la escritora pone de su pasado, ¿no? De sus intereses, de aquello que los convoca, como bien dices. Justo un poco, ya es otra pregunta sobre el quehacer del escritor o la escritora, ¿no? Es cómo te preparas para escribir una nueva obra, si tienes en general una rutina o escribes en un momento en especial. Y en tu caso creo que además hay mucha investigación social, antropológica, ¿no? Histórica, para la preparación de tus novelas. ¿Puedes contarnos un poco más sobre ese proceso? Sí, sí, es como en mi cocina de autora. Bueno, es un poco distinto cuando se trata de novelas. Para novelas uno necesita mucho más tiempo, mucha más concentración, y en esos casos casi siempre trato de buscarme algunos periodos largos de tiempo para tratar de dedicarme exclusivamente a al menos escribir lo que va a ser la parte central, digamos, el hueso, la estructura ósea de la novela. Luego ya pues bueno, las obligaciones laborales y otras hacen que una pueda acomodar otros tiempos, pero creo que en esos tiempos que pueden ser 3, 4 meses, en algunos casos se me ha ido de las manos y se ha extendido mucho más, casi siempre es buscar esos tiempos para escribir, y si en medio ya se venía la obligación laboral, ahí se hacía la cosa cuesta arriba, ¿no? Entonces, creo que para la novela, mi disciplina es es como por páginas. Digo, para tal fecha tengo que haber escrito, digamos, 50 páginas en Word. No me importa si voy a pasarme 5 días sin salir al final, pero tengo que llegar a esas 50 páginas. No tengo el carácter de decir, me levanto a las 8, de 8 a 2, y luego si sigo de 5 de la tarde a 7, o no funciono con un tema de horarios, pero sí con decir, tengo que escribir 50 páginas para tal fecha. Y una vez que llega a las 50 páginas, digo, ya, y tengo que escribir otras 50 para tal fecha. Y es como un desafío conmigo misma, ¿no? Y tengo que cumplirlo, sí o sí. Es como, no sé, es conmigo misma, ¿no? Y si esto me pone cierta adrenalina, y la adrenalina también nos es necesaria, pero antes de escribir una novela, por más ficción que sea, siempre o casi siempre verifico datos, investigo. Para el caso de El Año del Viento, que es la última, ahí fue bastante tiempo de revisión en hemerotecas, ¿no? Mucho tiempo de entrevistas también a personajes que fueran unos 6 años mayores que yo, que fueron la edad, digamos, de la gente más convocada en la época de el surgimiento del Sendero Luminoso. Y además era una juventud de la época muy politizada, o sea, en diferentes partidos la gente participaba más activa, en diferentes sitios ideológicos la gente participaba y se interesaba más por la política. Entonces fue interesante que me contaran cómo eran, cómo vivían el día a día, cómo veían la política, cómo veían lo que estaba pasando en el Perú, para así también hacerme una mejor idea de cómo construir el personaje de Bárbara, y también, no sé, embeberme, aunque de las, no sé, 60 horas de entrevistas que puedo haber tenido, de repente en la novela aparecen 5 líneas, pero yo me siento segura, sé que hay partes de las que soy inconsciente, donde ese fresco se ha nutrido por alguna cosita que he recibido de esas voces o del conjunto. Y creo que es
importante hacer eso, porque para que un personaje te salga complejo y realmente respire realidad, aunque sea ficción, necesitamos escuchar otras voces, no solo la nuestra, porque la nuestra solita es insuficiente cuando vas a crear personajes, salvo que sea pues un libro de autoficción, ¿no? Que quizás ahí no necesitas mucho, pero no es el estilo de novela que yo hago, entonces hice muchas entrevistas y la otra parte de investigación, sobre todo en hemerotecas, que me gusta, disfruto mucho, ¿no? Y en el caso de otras hay menos investigación, pero casi siempre me gusta hacer entrevistas. En La sangre, del polvo y la nieve, por ejemplo, el narrador es un viejo que ha llegado, no es tan viejo, pero ha llegado a la edad en la que muere su madre. Entonces ahí empieza a recordar a la madre. Y bueno, él es el narrador, pero el personaje central de la novela es esta madre nacida en 1900. Entonces, y ahí paralelo el asesinato o la muerte en extrañas circunstancias de 4 jóvenes en Sacsayhuamán con un mismo revólver. Que esa era una historia real, que primero me convocó, entonces empecé a preguntar a medio mundo por esa historia y nadie salía con qué estaba ocurriendo. Y entonces era preguntar a unos y a otros cómo era esa época, a la gente que eran niños cuando esto ocurrió. Y siento que aunque cada uno te contara una historia, esas voces estaban dándome pistas importantes para construir una cosa de época. Entonces, yo creo que depende de qué tipo de novela quiera escribir una, pero investigar y dotar al escenario de tintes de realidad ayuda mucho, porque además no debemos olvidar que si nuestras novelas caen en manos de lectores, de buenos lectores, y te has inventado cosas porque se te salieron, porque sí, no te dio perecilla, a un lector exigente tu libro se le cae de las manos. Me ha pasado, ¿no? O sea, de alguna buena novela que no mencionaré, que la novela estaba buena, un buen autor y todo esto, pero estaba en los años 90 y hablando de restaurantes gourmet en el Perú donde se comía quinoa. Decía, es que la quinoa en los 90, ni había tanto restaurante gourmet en los 90, y la quinoa recién se empezó a rescatar bien en el 2000. O sea, así en la comida gourmet, porque ya se estaba exportando, la kiwicha la estaban usando en la NASA, en Cusco se usaba mucha kiwicha y la propaganda era que la consumían en la NASA, ¿no? Pero que apareciera así en gourmet, en un restaurante peruano el año 91, 92, decían, no, en esa época ni tanta cosa gourmet. Entonces, detalles como ese, como que un lector exigente puede decir, es que, pero, ¿por qué no buscas qué se comía? Que a tus papás les puedes preguntar. O sea, no cuesta demasiado, ¿no? Entonces, no pintemos el mundo tal como lo conocemos ahora, porque el mundo cambia de un año a otro y de una década a otra cambia profundamente, y ya de hace 3 décadas para ahora profundamente en los detalles. Y los detalles nutren las cosas. Y en las películas y en las novelas, esos detalles además le dan pequeños tintes de realidad, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias Karina, gracias también Mariana. Creo que nos han dado una entrada también para aquellos que quieran conocer más sobre tus novelas y tus relatos. Karina, les agradecemos muchísimo a las dos por habernos acompañado en esta edición. No sé, Mariana, si es que tú tienes algún comentario más. Bueno, muchísimas gracias, Karina. Tomé notas como si estuviera en una clase. Prontito tengo que escribir sobre esa novela que ya me había llamado a escribir y ya yo quería hablar sobre Bárbara largamente, pero después de escucharte me entusiasmé muchísimo más y fue un placer. Gracias, Mariana, por la invitación. No, por nada, gracias a ustedes y invitamos a todos nuestros lectores a leer entonces también El Año del Viento de Karina Pacheco. Con nosotros será entonces hasta la próxima. Gracias a todos. Muchas gracias.
Gracias, gracias. Gracias, Gracias. Mariana y Mariana. Nada, nos vemos pronto. Adiós. Nos vemos. Adiós.